La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. La entrevista central de esta jornada es con el doctor Hugo Barreto Ghione, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, la UDELAR. Ha sido miembro de la Junta Nacional de Empleo, podríamos extendernos en el currículum, y ha sido recientemente designado subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También tiene algunos libros, algunos trabajos publicados sobre los que, si nos da el tiempo, también nos gustaría hablar. Pero en primer lugar le damos los muy buenos días y el agradecimiento por concedernos estos minutos. Barreto, muy buenos días. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, ya trabajando fuertemente en lo que será el trabajo del ministerio homónimo, podemos decir. Sí, efectivamente, yo les diría de manera inmediata a la propuesta y a la designación. A la propuesta primero comenzamos a intercambiar con el futuro ministro, con Juan Castillo, y con mayor intensidad, y ya definiendo el equipo que va a acompañar al ministro en la etapa subsiguiente. Y yo les diría, en este momento, en una tercera etapa ya, iniciando la transición con el ministerio actual, claro. Con cuyas autoridades hemos tenido una entrevista. Ellos habían previamente remitido información al Frente Amplio acerca de la situación o las cuestiones más urgentes, diríamos, a tener en cuenta, ni bien asuma el gobierno el 1 de marzo. Y bueno, y con base a ese informe y la conformación de nuestro equipo, se está iniciando, diríamos, esta tercera etapa del trabajo, que ya es la transición propiamente dicha. En estas últimas horas, además, se designaron algunas otras autoridades dentro del ministerio. Y se estuvo trabajando en eso, como le decía, y se definió, sí, que la doctora Laura Bayac, una colega que tiene, a pesar de que es una persona joven, tiene ya una trayectoria larga en el Ministerio de Trabajo. Luego trabajó también en la Intendencia, o está desempeñándose actualmente en la Intendencia de Montevideo, que ella va a ocupar la dirección general del Ministerio. La doctora Marcela Barrios es también funcionaria del Ministerio de Trabajo, se desempeñará como directora nacional de Trabajo. Luis Puch, que fue dirigente sindical muy conocido, miembro del secretario, ex miembro del secretariado del PIT-CNT, ex diputado por el Frente Amplio. Leonardo Batalla, un compañero que es politólogo, que se va a desempeñar en el área de Relaciones Internacionales del Ministerio, que es un área justamente que el ministro quiere reforzar. En fin, Hugo Di Domenico, sí, que ha sido también dirigente sindical, será el director de Seguridad Social. En fin, Araya, un compañero que es también funcionario del Ministerio de Trabajo, será el director nacional de Empleo. En fin, se está, como le decía, trabajando con estos compañeros y otros en la transición, claro. y también en lo que vienen siendo las entrevistas que hemos mantenido con el PIT-CNT y con la Confederación Empresarial hasta el momento. Ahí está. El caso de Leonardo Di Domenico, que usted mencionaba, dirigente también de la Caja Bancaria, ¿no? Exactamente. Exactamente. Usted hacía unas referencias en algún otro medio respecto a que el actual gobierno mantuvo la negociación colectiva en el ámbito tripartito, pero decía allí
para esta administración, de alguna manera, se proponen crecer en intensidad y en calidad de la negociación colectiva. ¿Qué significa exactamente eso? Sí, el actual gobierno mantuvo la negociación colectiva tripartita, lo cual pasa a, diríamos, pasa a significar eso, que el esquema de negociación tripartita en nuestro país es como, podríamos decir, una política de Estado, ¿verdad? Tiene una permanencia más allá de la variación de los partidos políticos que ejercen el gobierno. No obstante eso, siempre dentro del marco de la negociación tripartita es posible mejorar los insumos con los cuales esa negociación tripartita cuenta. Por ejemplo, dotar de mayor nivel de información y de mayor calidad de la información para la negociación colectiva, no solamente de la información que pueden proporcionar las propias cámaras empresariales y las organizaciones sindicales, sino también la que puede proporcionar el Estado. Significa también, además de la información, una mayor capacitación y formación en materia de negociación y en materia de lo que es el marco jurídico existente. Y significa también desarrollar la negociación colectiva en todos los niveles, no solamente en el nivel tripartito, sino también en el nivel bilateral, o sea, la negociación colectiva que tiene como producto no una resolución tripartita del Consejo de Salarios, sino un convenio colectivo, ¿verdad? En nuestro país el peso mayor, y está bien que así sea, desde luego, lo tiene la negociación tripartita, pero es también posible. Hola, parece que se nos hubiera cortado allí la empresa o del sector de actividad, mediante convenios colectivos que se complementen y que den cuenta de las especificidades del sector productivo y que complementen, como les decía, la negociación tripartita. Con respecto a la ley de teletrabajo, allí usted también hacía algunas consideraciones. Por supuesto, es una modalidad de trabajo que ya viene de unos cuantos años. La pandemia, de alguna manera, instaló allí una modalidad que quedó para algunas ramas de actividad, pero que todavía parece que fuera... que tuviera algunos riesgos, ¿no? Sí, siempre fue un problema cuantificar las personas que trabajan a distancia, ¿no? El teletrabajo en particular. ¿Posibilita una mayor evasión? No, bueno, eso es posible, sí, desde luego, pero yo iba a la idea más que nada de que cuando se desató la pandemia, y por efecto de ese mismo del riesgo de salud que ello significaba, y también por impulso de las tecnologías aplicadas al mundo del trabajo, muchas visiones eran, diríamos, extremadamente deterministas desde el punto de vista tecnológico, diciendo, bueno, que se va a ir al teletrabajo, que el teletrabajo va a poner en cuestión ciertos marcos regulatorios del trabajo común, del trabajo corriente. Algunos estudios de la OIT daban cuenta, sin embargo, que el teletrabajo no tenía, diríamos, ese destino de ser cuasi sustitutivo, diríamos, del trabajo presencial. Por lo tanto, esa especie de utopía tecnológica de que todos íbamos a trabajar desde casa o de cualquier lugar fuera del local de la empresa no fue tal, no fue tal. Sin embargo, lo que sí estimamos necesario es ajustar la ley de teletrabajo vigente, porque en su momento sostuvimos y en esa nota de prensa que usted dice quedó un poco sobreentendido, pero ahora corresponde desarrollarlo en esta oportunidad con más tiempo, y es que la ley de teletrabajo, la concepción, diríamos, de la ley de teletrabajo en el caso de Uruguay es una ley que deja en manos del acuerdo individual entre trabajador y empleador
muchos aspectos sustantivos de la relación de trabajo, ¿verdad? Y en una relación desigual como es la de empleador y trabajador, dejar en manos de la regulación individual, del acuerdo individual, del contrato de trabajo, aspectos tan importantes como le decía, como por ejemplo el tiempo de trabajo, la provisión de herramientas, el pasaje de trabajo presencial a distancia, etcétera. Eso comporta, diríamos, el riesgo de que en lugar de regularse por el acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, bueno, termine siendo simplemente una imposición del empleador. Entonces esos perfiles de la ley de teletrabajo vigente deberían ser corregidos, dándole, por ejemplo, mayor participación, y volvemos a la pregunta inicial suya, dándole mayor participación a la negociación colectiva. O sea, que el teletrabajo en esas cuestiones fundamentales, en lugar de regularse por el acuerdo individual, lo sea a través de un convenio colectivo o de una resolución del Consejo de Salarios. Voy a aclarar simplemente que la nota a la que me refería es de MBD Noticias de TV Ciudad, porque corresponde citar la fuente a la que estoy aludiendo. Con respecto a la jornada laboral, también es un tema que se ha impuesto en la discusión de nuestra sociedad. En su momento lo planteó el PIT-CNT en 1 de mayo y luego ha quedado como un tema por ahora simplemente de discusión. Seguro, ¿cómo se piensa avanzar en ese sentido? Si es que se piensa, ¿no? Sí, allí hay 2 o 3 cosas que conviene decir, ¿verdad? Bien. Primero es que el planteo de la reducción de la jornada es un planteo tradicional desde siempre en las relaciones de trabajo. Siempre se sostuvo que el avance tecnológico podía determinar una reducción de la jornada, o sea que la jornada de 8 horas no es una cuestión definitiva en el sistema productivo, ¿verdad? Bien, sino que era una etapa dentro de la cual podía ser perfectamente superada. Ese es un primer elemento para significar que no se trata de algo novedoso. De algo novedoso, claro. Es una discusión internacional, además. Seguro. Presente. Entonces, la jornada de 8 horas y de 48 semanales no es definitiva, sino que, le reitero, es como una instancia, diríamos, dentro de una evolución más general. Claro. Lo segundo que hay que decir, me parece, es que hay un campo interesante de discusión, porque nadie se opone, en realidad, a la reducción de la jornada. No es que estemos ante planteos contrapuestos entre trabajadores y empleadores. Lo que hay, me parece, es una expectativa de discutir de la mejor manera, y otra vez le vuelvo a insistir la importancia que tiene la información en la negociación colectiva, con mayor información desagregada por sector, etcétera, ¿verdad? Entonces no hay una, como le digo, una negativa a discutir el tema. Probablemente encontremos alguna diferencia en cuanto a los procedimientos o cómo instrumentalizar la reducción de la jornada, pero no con una posición a priori negativa de ninguna de las partes. Y bueno, y el tercer elemento que le quería señalar es, ¿cuál sería el instrumento? ¿Cuál sería el ámbito para la discusión y el instrumento para darle una solución? También... se cortó. No, a ver, quienes pueden llegar a sostener... hubo un pequeño corte allí cuando nos iba a comentar ese último aspecto. Sí, perdón. No. El último aspecto tiene que ver, como le decía, de los instrumentos, el ámbito de discusión del tema de la reducción de la jornada, o los instrumentos para efectivizarla. Y allí le decía, podemos encontrar quizás, no sabemos, hay que verlo, pero podemos encontrar, sí, en este punto algún matiz respecto, por ejemplo, en posiciones extremas, lo que podría ser alguien que sostenga que se trate, yo no lo he visto de esa manera, pero pueden haber posiciones que digan que la reducción de la jornada tiene que ser una norma de carácter general, como fue el límite de la jornada de 8 horas, o si se trata de un instrumento que atienda mejor
a las particularidades de las empresas o de los sectores, y en ese caso podría irse a un procedimiento paulatino a través de la negociación colectiva, en fin, lo que hay que discutir entonces a partir de una especie de acuerdo inicial en establecer una mesa de debate en torno a eso, serían los instrumentos, ¿verdad? Perfecto. Para efectivizarlas. Así lo veo al momento. En realidad, no, ese proceso no se ha iniciado, por lo tanto uno lo que puede hacer es trazar una hipótesis de lo que puede pasar de acuerdo a lo que buenamente podemos conocer a priori. Claro, perfecto. Hubo mención el interés de revisar las limitaciones que la LUC puso al derecho a huelga también. Sí, allí primero quiero aclarar que en este punto voy a manifestar una posición personal. Uh-huh. Es cierto que hay una predisposición a en el futuro gobierno del Frente Amplio a revisar algunos de los aspectos de la ley de urgente consideración. Uh-huh. Eso es efectivamente así. En lo que tiene que ver con el derecho de huelga, el artículo 392 de la ley de urgente consideración, de la ley 19.889, lo que trató de hacer es dar una respuesta a un cuestionamiento que había hecho la Organización Internacional del Trabajo respecto del uso, o más bien de la regulación que existía en nuestro país de las ocupaciones como modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Se sostenía por parte de la OIT que las ocupaciones, aún siendo una modalidad del ejercicio del derecho de huelga, debían dar lugar, debían habilitar el ingreso de los no huelguistas en ejercicio de su libertad de trabajo, uh-huh, y el ingreso también de los titulares o los representantes de la empresa durante la ocupación. Esa fue la observación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que la ocupación es una modalidad del ejercicio de huelga, eso definía buena parte de la discusión existente en nuestro país, porque hay quienes sostienen que no lo es, y por el otro lado, que la ocupación debía de alguna forma armonizarse con la libertad de trabajo de los no huelguistas. La solución que a ese aspecto, o que a esa observación dio la ley de urgente consideración, es excesiva desde el punto de vista que lo que dice que la huelga, como fenómeno general, omnicomprensivo de todas las modalidades, debe salvaguardar la libertad de trabajo y el ingreso de los empleadores o sus representantes, etcétera. Ese texto, diríamos, no está de acuerdo con lo que efectivamente ha dicho la Organización del Trabajo en torno a la huelga. Eso es lo que debe. Ay, se nos cortó un poquito. Eso es nada más que, como le decía, un sesgo que yo le veo, o que le he visto a esa norma desde el mismo momento en que se sancionó. Admito que cuando se instale el gobierno, y bueno, dentro del paquete de temas que ha anunciado, diríamos, probablemente se encuentre el de la relectura o revisión de la ley de urgente consideración en lo que tiene que ver a nuestro respecto con el derecho de huelga. Con todo, y de acuerdo al informe que nos ha presentado el actual Ministerio de Trabajo, lo más urgente con que el gobierno se va a encontrar en el aspecto laboral es con el vencimiento de una serie de resoluciones de los consejos de salarios, que va a hacer que estemos ante una 11ª ronda de consejos de salarios a partir del 1 de julio del próximo año. Claro. Por otro lado, el Ministerio es de Trabajo y Seguridad Social, y allí el próximo gobierno, y asumo que también en primer lugar el Ministerio,
tiene un extenso, un profundo trabajo para realizar, habida cuenta de la reforma que fue aprobada, el plebiscito que no prosperó, pero donde hay aparentemente un consenso en que hay que revisar el tema de la seguridad social. ¿Es evidentemente una prioridad para la próxima administración, Barreto? Bueno, eso es lo que ha comprometido también el Frente Amplio, ¿verdad? Uh-huh. Diciendo que creo que al otro día de instalado el gobierno se instala un mecanismo de diálogo social en torno a lo que ha sido la reforma del sistema jubilatorio y pensionario, no tanto de la seguridad social en su conjunto, y ese es uno de los aspectos a discutir seguramente. Bueno, como todos sabemos, la ley no contó con el voto en su conjunto de la ley del Frente Amplio, y luego, ante la disyuntiva de proceder a una reforma constitucional, que todos sabemos, bueno, la posición fue de optar por un mecanismo de diálogo social para la reforma de aquellos aspectos en los cuales la fuerza política no había compartido la propuesta y la materialización que luego tuvo a través de la ley. Así que es de esperar, sí, que el Ministerio de Trabajo, y en eso estaremos trabajando en los próximos días, tenga una participación relevante, diríamos, del lado de la representación del gobierno en ese futuro diálogo social por la seguridad social. En estos días mencionamos, hoy hubo reuniones con el PIT-CNT, también con cámaras empresariales. Sí, nos reunimos en el mismo día que iniciamos la transición con el Ministerio de Trabajo, que nos reunimos en la mañana. Posteriormente concurrimos el equipo que yo le mencionaba inicialmente, sí, a la sede del PIT-CNT, y luego nos reunimos con la Confederación Empresarial del Uruguay, en diálogos que, le adelanto, estimo muy positivos. ¿No aparecieron allí los resquemores que habían trascendido en medios de prensa previamente respecto a la titularidad y, bueno, en su caso también como una persona muy vinculada al movimiento sindical? No, para nada. No, de ningún modo. Fue una reunión con muchísima apertura de ambas partes, y esas versiones o esos chisporroteos, diríamos, que se dieron a nivel de la opinión pública, no aparecieron de ningún modo. Yo le diría al contrario, sobre todo digo porque partió de algunos sectores políticos y empresariales aislados, ¿no? Esa especie de cuestionamiento a la designación de Juan Castillo como ministro, bueno, por eso le decía, sobre todo en la reunión con las cámaras, fue una reunión de mucha apertura, de expectativa, donde, bueno, del lado del futuro ministro planteó cuáles eran algunas de las líneas o de las preocupaciones esenciales con que se viene el gobierno, y de parte de las cámaras también las expectativas que tienen acerca de un gobierno del Frente Amplio. Estimo muy positivas ambas reuniones. Qué bueno. ¿Cuál sería la consigna entonces para el trabajo del ministerio en esta nueva administración? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál sería la consigna? Digo, si hubiera que ponerle una consigna, ¿cuál sería para esta administración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Para captar lo que usted ha dicho, pero la consigna es trabajar. La consigna es poner mucha energía, diríamos, en ir hacia unas relaciones laborales de mayor calidad, como le decía inicialmente, y con mucha apertura a escuchar a los sectores, ¿verdad? Eso es un imperativo, diríamos, de todo Ministerio de Trabajo, en la medida que el Ministerio de Trabajo
a diferencia de otros ministerios, ¿verdad? Es un ministerio fuertemente imbuido, fuertemente incidido, fuertemente participado por los actores sociales. Justamente en la reunión con los empresarios poníamos foco en esa circunstancia, ¿verdad? Las principales competencias del Ministerio de Trabajo, me refiero a las relaciones laborales, al empleo y a la seguridad social, están, diríamos, constituidas por instancias tripartitas. Fíjense que en el caso del empleo, la ejecución de las principales políticas del Ministerio de Trabajo se da a través de la Dirección Nacional de Empleo y fundamentalmente del Instituto Nacional de Formación Profesional, que tiene carácter tripartito. La seguridad social en el Uruguay también tiene carácter fuertemente participativo a través del Banco de Previsión Social, y las relaciones laborales, ni que hablar, a través de los consejos de salarios. O sea que el ministerio y la gobernanza de las relaciones laborales, así lo dice la ley, está a cargo del Consejo Superior Tripartito. Por lo tanto, las políticas laborales en el Uruguay de seguridad social y de empleo están fuertemente incididas por la participación social. Y eso es una característica tradicional de las relaciones laborales en el Uruguay que este ministerio, entiendo, se propone profundizar. Doctor Hugo Barreto, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24. Le deseamos éxito, que del éxito de esta administración al frente del ministerio dependerá también nuestro éxito. Sí, desde luego que es así. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Info 24, la actualidad que nos mueve.